Quiero hablarles sobre lo que es la cultura, oiga bien, lo que es la cultura evangélica y lo que es ser hijo de Dios. Quiero hacer una diferencia hoy para que juntos podamos hoy tener el discernimiento. Pido a Dios que descienda espíritu de discernimiento sobre cada uno de los que estamos aquí y sobre cada uno de los que nos están viendo del otro lado de las cámaras. Hay una diferencia y es muy marcada en este tiempo. Mucha gente está viviendo una cultura evangélica, pero no está viviendo como hijos de Dios. Que aunque tiene las prácticas de la cultura del reino, no por eso es un hijo de Dios. El practicar los mandatos del Señor, las ordenanzas de Dios, el que yo cumpla con una serie de requisitos, no por eso me hace iglesia, no eso me hace ser hijo de Dios. Por eso hoy en día hay mucha confusión en el ser humano, porque practica costumbres o lo que vengo diciendo, cultura evangélica, y piensan que por leer la escritura o por orar o por cumplir ciertos requisitos somos hijos de Dios. Hay mucha gente que está viviendo bajo las prácticas de una cultura evangélica, porque nacieron en un hogar cristiano, porque desde pequeños los trajeron al templo, porque creen que porque los trajeron al templo, ellos también ya nacieron de nuevo y son hijos de Dios. El problema es entonces que nos hemos acostumbrado a prácticas y hemos estado estableciendo prácticas en nuestra vida como meros requisitos y no como un estilo de vida. Cuando yo empiezo a hacer las cosas como una práctica, ahí estoy mostrando que estoy viviendo una cultura, pero una cultura evangélica. Porque ahí mi papá me enseñó a orar, mi papá me enseñó a ir al templo, mi papá me enseñó a leer las escrituras, pero realmente el árbol se conoce por el fruto. Y al final nos damos cuenta que enseñamos cultura evangélica, pero no mostramos el verdadero camino, la verdad, la vida que el Señor está demandando de su iglesia. En un momento yo dije que nosotros somos la escritura, la revelación de Dios caminando en las calles. Somos la expresión de esa escritura, pero no como una tradición, no como algo aprendido, sino como algo que ya es natural en nosotros como hijos de Dios. Entonces hay mucha iglesia en todas partes del mundo que practican una cultura evangélica. Van los domingos, ofrendan, diezman, y van a un discipulado, van a un adiestramiento, pero todo es aprendido, todo es una práctica que no los lleva a ninguna parte. Solo están aprendiendo lo que es una cultura evangélica. Y entonces a veces nos podemos hasta cegar pensando que porque ya traje a mis hijos a la iglesia ya son salvos. No, ellos tienen que tener su encuentro con el Señor también. Tienen que tener su entrega, su vida entregada al Señor. Y entonces cuando yo veo esa cultura evangélica en la iglesia, puedo discernir con todo mi corazón quién es hijo de Dios y quién no lo es. Alguien que viene practicando costumbres enseñadas por sus padres, pero no el estilo de vida que surge como algo natural en la vida del hijo de Dios. Todo hijo de Dios vive en la cultura del reino de Dios. Amén, hermano.
pero no por practicar la cultura del reino, eso me hace ser hijo de Dios. Espero haberme podido explicar esta mañana sobre la diferencia, porque podemos caer en el engaño, en una trampa de pensar que porque yo ya voy al templo, yo ya oro, yo ya leo la palabra, yo ya soy hijo de Dios. No es por prácticas, no es por practicar la cultura evangélica, no es porque ahora ya me porto mejor, no, sencillamente tiene que ver con el nuevo nacimiento en mi vida. Si yo no he nacido de nuevo, lo que tengo son prácticas evangélicas. Lo que vivo es en una cultura evangélica. Y entonces puedo estar engañado pensando que porque ya estoy en un discipulado, o porque ya estoy en un adiestramiento, o porque ya voy los domingos al culto, yo ya soy un hijo de Dios. No es por eso. La Escritura dice que es por gracia. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El llegar a Cristo, el reconocer a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal y confesarlo con mi boca, que Él es mi Señor y mi Salvador, eso va a permitirme a mí entrar al reino de Dios, pero también entrar al cuerpo de Cristo, para que viva la cultura del reino de Dios. Porque hay una cultura que la hemos convertido en una cultura evangélica, pero no, Jesús no habló de la cultura evangélica, Él habló del reino de Dios, Él no habló de practicar algunas cosas y eso me iba a hacer hijo de Dios. No, yo necesito ir a la Escritura y entender lo que dice Juan capítulo 1, verso 11 y 12, donde dice que a todos aquellos que en Él creen no se pierden, mas tienen vida eterna, pero también habla de que estos son hijos de Dios. Entonces no soy hijo de Dios por practicar la cultura evangélica. Soy hijo de Dios por reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Entonces eso me traslada de ser desconocido por el Padre a ser conocido por el Padre. Por eso el Señor dijo, este es mi Hijo amado. Pero también dice la Escritura en el Salmo 2, verso 7, ¿verdad? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, ahí está el punto. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, mucha gente en la iglesia, y lamentablemente, viven bajo una cultura evangélica, pero no por la experiencia de haber nacido de nuevo. Y entonces es aquí donde nos confundimos, es aquí donde pensamos que por practicar cosas o por hacer cosas evangélicas, ya nosotros nos merecemos el título de hijos de Dios. El que es hijo de Dios tiene su naturaleza. El que es hijo de Dios tiene su simiente. El que es hijo de Dios produce los frutos del reino de Dios. Y cuando hablo de producir el fruto, estoy hablando no de practicar el amor, sino que vive el amor. No estoy hablando de alguien que practica la fe, sino de alguien que vive en la fe del Hijo de Dios. Por eso es que necesitamos hoy, con discernimiento, ver si nosotros estamos aquí por ser gente que practica la cultura evangélica o porque somos de verdad hijos de Dios. Los hijos de Dios se interesan por lo de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los que somos hijos de Dios no nos interesa nada del mundo. David lo dijo claramente, ¿a quién tengo yo ahí en los cielos? Sino a Dios, a Jehová. Fuera de Él no deseo nada. O sea, Él es el todo en todos. O sea, no necesito nada más en la tierra más que a Él. Como hijo, si soy hijo, escuche la palabra, si soy hijo, yo tengo los genes del Padre. Entonces me parezco a mi Padre.
Soy en esencia igual a mi Padre. Por mí corre el ADN del Padre. Si no corre en mí el ADN del Padre, entonces no soy hijo. Y por consiguiente me está costando ser cristiano. Evangélicos hay un montón. Y que llevan Biblia, y que oran, y que leen, y que van a los cultos. Pero eso no me hace ser hijo de Dios. Eso es solamente conocer cultura evangélica. Y hay muchos, les gusta ir a la iglesia, o los trae el esposo, o las trae las esposas, o los hijos empujan a los papás para ir, o los papás empujando a los hijos para ir, porque les estamos enseñando cultura evangélica. Hay que ir a la iglesia. Por ejemplo, cuando entendemos estas partes, nos damos cuenta que los hijos de Dios viven en la cultura del reino de Dios. Estoy claro en eso. Pero no por practicar la cultura evangélica me hace ser hijo de Dios. Yo necesito nacer de nuevo, del agua y del espíritu, porque si no, yo voy a estar contento con ir cada domingo a oír una charla, a oír una plática, pero mi vida no sufre transformación, porque estoy acostumbrado a las prácticas de la cultura evangélica. Pero no es el estilo de vida el reino de Dios. Entonces yo voy, como dijo alguien, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Solo fuiste a pegarte en el pecho, pero sigues igual. Solo fuiste a persinarte y sigues igual. Lo mismo pasa en la iglesia, solo cambiamos de lugar. Y como dijo alguien, solo cambiamos de religión, solo cambiamos de cama y pensamos que por eso ya somos hijos de Dios. No, entramos a una práctica de cultura evangélica. Y eso es difícil de discernir cuando no tenemos al Espíritu de Dios. Pablo dijo que habían entrado falsos hermanos, oiga bien, falsos hermanos a la congregación. ¿Para qué? Para mirar, para juzgar nuestra libertad en Cristo. O sea, si habían falsos hermanos, también habían falsos ministros, falsos profetas, falsos pastores, falsas enseñanzas, falsa adoración. Entonces, hoy nos hemos acostumbrado a vivir con prácticas de cultura evangélica. Y eso nos está convirtiendo en religiosos. Mire, hermano, ¿cuándo va a poner las manos sobre nosotros? Pura religiosidad, puras costumbres, puras prácticas evangélicas. Mire, es que yo necesito que me ponga la mano sobre la cabeza, pastor. Mande a alguien que ore por mí porque necesito que oren por mí. ¿Y usted por qué no ora? Si usted es hijo de Dios, si usted tiene la esencia, si es hijo de Dios, usted no se conforma a las tradiciones de la iglesia actual. La iglesia actual tiene mucha práctica evangélica. Su primer práctica, por ejemplo, como dijo alguien por ahí, es pecado que los hermanos ya no lleven su Biblia al templo. No, pero sí la llevamos aquí. Y dicen, no, es que es pecado llevarla allí. No, ¿qué está pasando? Hay un mal juzgar. Porque lo que les estoy predicando, lo estoy predicando y lo voy a enseñar a través de la escritura. Pero que la tengo digital es otra cosa, pero es la misma escritura. Ahora, el punto es que hay mucha iglesia o mucha gente en las iglesias con prácticas evangélicas. Pero eso no te hace salvo. Eso tampoco te perfecciona. Eso tampoco te transforma. Yo puedo practicar las costumbres evangélicas y no tener una transformación. Porque entonces aquí yo me comporto como tal, pero fuera de aquí me comporto como soy. No sé si me voy a entender, hermano. Soy una cosa aquí, pero soy otra cosa afuera. Y entonces yo me pongo a pensar en Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Ellos no tenían una cultura evangélica.
Ni tampoco tenían discipulados ni adiestramientos, como dice nuestro apóstol. Ni tampoco tenían cultos. Pero ellos llevaban ¿qué? La esencia. Donde ellos iban, mostraban al Dios Todopoderoso con sus acciones. No era algo aprendido. No, sí habían maestros, sí les enseñaron maestros, pero ellos tenían la esencia. ¿Cómo lo sé? Porque cuando estaban en otro lugar, porque cuando estaban bajo otras costumbres, ellos se mantuvieron en la ley de Dios. Hay gente que solo se va para Guatemala, la capital. No necesita irse a otro país para perderse. Solo cambian de aquí a Sanarate o de aquí al rancho y ya se perdieron. Solo cambiaron de dirección y se pierde mucha gente. Y uno dice, pero si el hermano iba al templo, el hermano diezmaba, el hermano ofrendaba, estaba en el discipulado. ¿Y qué pasó? Que de repente ya no quiso nada. ¿Qué fue lo que pasó? Que se desmayó. ¿Qué fue lo que pasó? Estamos viendo entonces prácticas de una cultura evangélica. Y ser evangélico, como dijo alguien, es bien fácil, porque solo es cuestión de ver y copiar, solo es de ver y hacer igual. Pero cuando yo he nacido de nuevo, cuando soy hijo de Dios, déjeme decirle, no hago nada por copia, lo hago todo por naturaleza. Amén, hermano. Qué lindo eso, ¿verdad? Yo no copio. Eso es algo espontáneo. La necesidad que tengo de Dios en mi vida es natural. No es que yo me esté provocando una necesidad, ¿verdad? Y diga, yo necesito ayunar porque los evangélicos ayunan. Sí, pero ¿qué es el ayuno? Un ayuno es el que usted programa, otro ayuno es el que Dios dice. Y a mí me encantan los ayunos del Señor. Tal vez ya uno está preparado para comer sus huevitos en la mañana, y ya están serviditos, y frijolitos, y los platanitos, y el café, y el panito. Ya les voy a despertar hambre, ¿verdad? Qué rico eso. Y el quesito ahí, ¿verdad, hermano? Ese quesito de Gualán. Por Dios santo. Y la tortilla tostadita, ¿verdad, hermano? Ay, la sangre de Cristo, dice uno. Y el Señor viene ya sentado con el cuchillo puesto ahí en Isaac. Y el Señor te dice, no comes, vas a ayunar. ¡Wow! Ese ayuno son tan lindos porque no hay una razón para ayunar. La única razón es que el Señor quiere que estemos en comunión. A veces ayunamos por una necesidad. A veces ayunamos para que el Señor me dé un esposo, un novio, una novia. Ayunamos para que el Señor me dé dinero, carro, para que el Señor me dé ¿qué? Me dé cosas. Si Dios no es Santa Claus, hermano. Ahora, el punto al que voy es que los creyentes, los hijos de Dios, somos probados continuamente. Amén, hermano. Y a mí me encantan las pruebas del Señor, porque Él nos prueba. Él pone situaciones, circunstancias en nuestra vida para que nosotros podamos dar a conocer lo que somos en esencia. No sé si me estoy dando a entender. Lo que somos en esencia, no lo que practicamos como cultura evangélica. Y yo tengo bases hoy para poder hablar con usted. Mateo capítulo 7, no es el versículo que voy a usar, solo lo doy como referencia. Pero Mateo capítulo 7, vienen aquellos hombres y le dicen, Señor, Señor, en tu nombre, fíjate bien, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Pero viene el Señor y le dice ahí en Mateo 7, no os conozco, apartados de mí, no os conozco. ¿Qué es lo que el Señor va a reconocer? No las prácticas evangélicas, no la cultura evangélica. ¿Qué va a reconocer el Señor? Va a reconocer naturaleza, ADN en la persona. Sí, esta gente tenía prácticas evangélicas. Y estaban bien, pero ellos pensaron que por lo que hacían, por lo que practicaban, ya eran conocidos por el Padre. No nos engañemos. No es por prácticas evangélicas.
Es por un nuevo nacimiento, y todas las cosas que haga producto de mi nuevo nacimiento serán por naturaleza. Así que a mí no me tienen que decir, vamos al culto. No. A mí no me tienen que decir, lea la escritura. No. A mí no me tienen que decir que ore. No. A mí no me tienen que decir que me consagre. No. A mí no me tienen que decir que adore. No. ¿Por qué? Porque todo eso es por naturaleza. Mi misma naturaleza responde a la naturaleza del Padre, porque es la misma. Entonces, en esencia, yo no estoy practicando la cultura evangélica. No, hermano, cuidado con caer en las prácticas de la cultura evangélica y pensar que por eso estamos seguros para el Señor. No. Entonces, eso de Mateo capítulo 7 es claro lo que menciona. No es por lo que hago, no es por lo que practico, sino por lo que soy. Anoche explicábamos algo allá en la iglesia de Manzanotal. Me acompañó el hermano Raúl, el hermano Eliseo, y les di 20 minutos para enseñar cada uno. Hermanos, qué lindo. Yo cuando subí ya no sabía ni qué predicar. Lo predicaron todo, dije, ¿verdad? Muy bueno, muy bien hecho. El asunto es llevar a la iglesia a entender que es iglesia por naturaleza, no por prácticas. En la religión nos enseñan a cargar algo, a hacer un sacrificio, golpearnos la espalda, caminar de rodillas, llegar sangrando y decimos, ahora lo merezco. No es eso. Porque el que murió en la cruz del Calvario nos hizo merecedores de su gracia, de su amor. No es por las prácticas. Entonces yo no necesito ni tampoco sacrificarme y decir, Señor, aquí estoy en sacrificio. No, el sacrificio de Dios es otra cosa. Cuando la Escritura habla en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No para cumplir normas, no para vivir la cultura evangélica, sino para vivir como hijos de Dios, nacidos de nuevo, que tienen la naturaleza, que tienen el ADN. Por eso es que yo no claudico, por eso es que no me echo para atrás, por eso es que le hago frente, porque soy hijo. Todo el que no es hijo es esclavo, dice la Escritura. Y entonces entiendo yo que las prácticas evangélicas han llenado nuestro corazón. Yo ya hice esto, ya hice aquello, ya hice aquello. No, yo estoy seguro con Dios. No, la única seguridad en Dios es que yo ya nací de nuevo, del agua y del Espíritu, que soy hijo de Dios. Amén, hermano. Así que pueden hacernos una prueba de sangre para ver si el ADN está del Señor en nosotros o no. Desde el momento en que nacemos de nuevo, nacemos porque hemos sido engendrados en el Padre, ni de sangre, ni de hombre, ni de nadie más que de Dios. Entonces, ¿el ADN de quién corre en mí? El ADN de Dios, del Padre. Así como Jesucristo, amén, hermanos, así como Jesucristo, el Padre lo reconoció, no por prácticas. Escuche bien lo que voy a decir ahorita. El Padre no reconoció a Jesucristo por practicar la cultura, ¿qué? Judía, cristiana, evangélica. Lo conoció por el ADN. Porque cuando el Señor dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento, estaba presentando a un Jesús que no había hecho absolutamente ningún milagro, no había predicado ni un solo sermón, no había sanado a ninguno, no había un milagro que dijera, por este milagro es que es mi Hijo. No, era su Hijo porque fue engendrado por el Espíritu y porque nació del Padre. Por eso lo reconoció, porque tenía su ADN. Si nosotros, mire, en la televisión pasan tantas cosas, ¿verdad? Y en el Facebook también, ¿verdad, hermano? Y uno dice que si me pasara una cosa, es que ¿cómo reaccionaría, verdad? Ahí está, y viene y le dice a alguien, a una pareja, mire, ¿cuántos hijos tiene? Tantos. Muy bien. ¿Está dispuesto a hacer una prueba de ADN? Híjole, ¿verdad? Y o el esposo o la esposa se ponen
cuando no son hijos legítimos del matrimonio, se ponen a pensar, no, ¿para qué vamos a hacer eso? Estamos seguros. Y yo he visto en la televisión cómo los confrontan y cómo los llevan a ver si ese hijo es de él o no es de él. Híjole, y está así todo, y uno dice, que hay gato encerrado, pero que ya va a ser libre, pues. Y resultan haciéndose la prueba, y resultan que los hijos no eran del matrimonio. Híjole, las reacciones del esposo, las reacciones de la esposa. Y yo digo, Señor, qué duro ha de ser una cosa así. Y entonces hoy lo traigo yo al cristiano, a los hijos de Dios. Si nos hicieran una prueba de ADN, ¿qué naturaleza tendríamos? Este es mi hijo amado. Es que son palabras de culto, son palabras que nos han predicado, pero que no las hemos visto en esa realidad. Jesús dijo, yo soy el pastor de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Me siguen. Pero lo siguen ¿por qué? No por costumbres evangélicas, sino porque son hijos, porque son hermanos de Cristo. Amén, hermano. Diga eso usted en una congregación y le van a decir hereje. ¿Cómo Jesús va a ser su hermano? Sí, la Escritura dice eso. Entonces, no es por prácticas. Yo tengo de ser cristiano más de, creo que los 40 años de ser cristiano, de haber nacido de nuevo, de ser un hijo de Dios. 40 años. Y 40 años se oye posiblemente suavecito, rápido, pero todo lo que se ha pasado en 40 años viene a nuestra mente y nos hace ver si somos o solo somos practicantes. Espero haberme dado a entender con eso. Si somos o solo somos practicantes. Voy a decirlo más completo. Si soy hijo o si solo soy alguien que practica la cultura evangélica, pues. Y entonces estamos felices, ya los hijos vienen, qué lindo, pero no han nacido de nuevo. Necesitamos llevar a nuestros hijos al nuevo nacimiento, llevarlos a la realidad que necesitan a Dios en su vida. Necesitamos llevar a nuestros hijos no tanto al templo, aunque van a venir como respuesta de su nuevo nacimiento. ¿Por qué no vienen? Porque no han nacido de nuevo, porque tú quieres empujarlos a que cumplan con cultura evangélica para que se salven. No es eso. La fe viene por el oír y el oír la palabra, pero no los puedo meter yo a mi manera. No puedo hacer que ellos nazcan de nuevo porque ya los traje al templo. Hermano, mira todo lo que me costó. Pero no, hermano, no es de llevarlo a que cumplan costumbres evangélicas, sino que nazcan de nuevo. No sé si me estoy dando a entender. Mire, le voy a explicar algo que ayer enseñé a los pastores y se quedaron con la boca abierta. Y quedaron así. Eso no lo sabíamos. ¿Qué les enseñé ayer? Ayer les enseñé a ellos. Les hice ver la realidad de ellos con Dios. Pero dentro de todo eso, alguien mencionó sobre el diezmo. Fíjese usted, y yo aquí casi ni menciono eso, pues, ¿verdad? Aquí se menciona el diezmo cuando se presenta todo, pues, ¿verdad? Pero ya enseñar del diezmo, eso ya, hermano, eso ya está trillado. Y casi siempre cuando no hay diezmos en la iglesia, ¿qué hace el pastor? Empieza a predicar de diezmo, ¿verdad? Diezmo. Y la gente sigue sin diezmar, les decía yo, qué tremendo, ¿verdad? Les enseña sobre el diezmo, la maldición que se están jalando, que el devorador los está estorbando, que la tierra deseable se convierte en maldición. Oiga, mi hermano, todo eso lo hemos enseñado, ¿sí o no? Y les decía a los pastores, y muchos de ustedes están predicando diezmo, ofrenden, den. Cuando realmente el problema no es el diezmo, el problema es el corazón de la persona. Cuando les dije eso, se les encendió los ojos, se les abrió el entendimiento y todos dijeron, ahí estaba el hermano Raúl, ahí estaba el hermano Eliseo, y todos se quedaron. No sabíamos eso.
Solo estoy dando una explicación. Todo el que es hijo de Dios diezma, definitivamente. Ahora no le pone asunto a la gente que sale. El diezmo no es de Dios. Hasta tan teóricos, tan teológicos, ¿verdad? El diezmo fue para el Antiguo Testamento. Y yo digo, ese tiene problemas en el corazón y está poniendo un problema en el corazón de las demás personas. Pero tampoco el diezmar me va a salvar. Solo voy a vivir en condenación, pues solo voy a vivir sin nada, solo voy a vivir limitado con la gotita diaria. Bueno, pues si quiere vivir así, viva así, pues. La desobediencia suya es mi bendición. ¿Por qué? Porque por otro lado me viene lo que usted no da, pues. Ahora salgamos de ahí porque no ese es mi tema. Las prácticas de la cultura evangélica me llevan a pensar que por cumplir cosas yo ya nací de nuevo. No, hermano, es por haberme arrepentido, por haber confesado, por haber declarado que Jesús es el Señor de mi vida y por haberme bautizado, nazco de nuevo. No para practicar cultura evangélica, sino para establecer la cultura del reino en mi vida. Y usted me dice, hermano, ¿y dónde está todo eso? Pues ni siquiera un versículo les he dicho que lean, ¿verdad? Porque todo el mundo está esperando siempre lo mismo. Fíjese, pues, cuando empezamos, ¿verdad? Es una de las cosas que hay que quitar de nosotros. Dígame, en Mateo capítulo 5, no lo busque, solo usted sabe que Mateo 5 existe, ¿verdad? Si lo hubiera hecho Mateo 500, estoy seguro que usted dice, sí se equivocó. Pero Mateo capítulo 5 habla del sermón del monte. Dígame, ¿en qué momento Jesús le dijo a sus discípulos, muy bien, hoy les voy a enseñar sobre el sermón del monte, pero antes vamos a orar? Yo me pregunto, ¿y de dónde nos sacamos entonces que hay que orar para predicar la palabra? Yo veo a un Jesús que les dice, mira las aves, mira los lirios, mira esto, mira aquello, y ni siquiera oró, y la gente está esperando, ni ha orado. Ni un versículo nos ha dado. Y Jesús agarraba la palabra. Lo que Él dijo lo tenemos registrado. Amén, hermano. Y tampoco terminó el sermón del monte, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Oremos, hermanos. Yo no veo a Jesús con esas tradiciones. ¿Cómo es que usamos la palabra ayer? Los formatos que la iglesia tiene, gracias hermano por recordármelo, esos formatos en los que nos hemos metido. No, tampoco ser irrespetuosos con Dios. No, pero ahora tenemos entrada libre por la sangre de Cristo, porque soy hijo, soy atendido como hijo, no por practicar la cultura evangélica. De lo que hoy en día está llena la iglesia es de gente con cultura evangélica, pero no nacidos de nuevo. Por eso es que son una cosa aquí y son otra cosa afuera. Por eso es que no pueden experimentar transformación. Por eso es que no pueden dar a conocer el fruto del Espíritu. Sí, son educados. Y nos hemos equivocado con eso. Gente educada, pero no transformada ni salva. Entonces necesitamos entender que no es porque yo venga a la iglesia. No es porque yo venga al templo. Sí, como hijo de Dios respondo a eso, pero no me motiva ¿qué? Mi esposa, mi esposo, mis hijos, no, es la naturaleza que está en mí, es lo que Dios ya hizo en mí, es el Espíritu de Dios en mi vida que produce en mí la necesidad de Dios. Y entonces, aquí le van los textos para los que están esperando los textos, pues, ¿verdad? Pero Jesús no vivió una cultura evangélica, porque aún los de la cultura religiosa de aquel tiempo decían, ¿con qué autoridad dice estas cosas? ¿Quién es este? Lo oyeron ¿qué? Enseñar, pero más que verlo enseñar, lo vieron vivir. Amén, hermano. Mira, la gente no te va a hacer caso por tanto lo que le digas. La gente va a acercarse a ti por lo que tú vives. Amén, hermano. Amén, hermano. Es por lo que vives, por lo que expresas, por lo que hay en ti. Gloria a Dios, ¿verdad? Si algo Dios está trabajando en la vida de los cristianos, de los hijos de Dios, es eso, transformación, cambio de mentalidad, cambio de actitudes, estilo de vida.
mostrarnos al mundo tal cual somos hijos de Dios, que disfrutamos ser hijos de Dios, que nos gozamos que somos hijos de Dios, que aunque otros nos desprecien, nosotros tenemos claridad quiénes somos. Amén, hermano. Y entonces viene y el Señor me empezó a hablar de cultura evangélica y me empezó a hablar sobre los hijos de Dios. ¿Dónde está eso? Bueno, vamos a la escritura ya, ahí en Segunda de Reyes capítulo 17. Si yo le dijera, vamos a leer todo el capítulo 17, está un poco largo, pero quiero ser así más específico en lo que voy a mostrarle. Y nos vamos a dar cuenta en las escrituras lo que es vivir cultura evangélica y lo que es vivir como hijos de Dios. Yo como hijo de Dios no tengo que simular nada, ni mostrar religiosidad, como algunos, ¿verdad? Yo me he encontrado a muchos evangélicos que dan más lástima, que a ver uno dice, ¿esto qué pasó, verdad? Y eso es con la Biblia aquí metida, y si la Biblia hablara, diría, sácame de ahí, apesta. ¿Ah? Hermanos, no son prácticas. El nuevo nacimiento es el ADN del Señor. Y aquí le voy a mostrar a usted la diferencia de lo que hay en la iglesia y de lo que debe haber en la iglesia. Y que el Señor nos dé discernimiento hoy para saber si lo que yo estoy haciendo es solo lo que he aprendido, practicando lo que me han enseñado, o realmente me han enseñado para que tenga el estilo de vida de la cultura del reino. ¿Cuánto hemos hablado de la cultura del reino, verdad, hermanos? Manuales, libros, y seguimos en la cultura evangélica. No salimos de las tradiciones, no salimos de las costumbres, no salimos de lo mismo, pues, y seguimos practicando y seguimos repitiendo las cosas, y ese repetir me vuelve a mí religioso. ¿Qué tal si primero digo, vamos a recibir las ofrendas, hermanos? Lo primero de entradita. Y se quedaría bien vacío el alfolí, ¿verdad? Porque todos vienen tarde. Bueno, la mayoría, pues. Ya cada quien sabe, ¿verdad? A qué horas viene. Y entonces usted dice, no van a recibir la ofrenda. Si ya se dio. No, pero como la ofrenda la dejan de último, ¿por qué? ¿Quién estableció eso? Puras prácticas evangélicas. Amén, hermano. Y entonces como pastores nos hemos quedado en esa práctica porque los hermanos no han llegado, porque las ofrendas no han entrado por las puertas. Yo le decía eso a los pastores una vez que les predicaba sobre esto y les decía, estamos viendo entrar el quetzal a los templos. Estamos viendo entrar el dólar al templo. No, tenemos que entender que los que están entrando son los hijos de Dios. No sé si me di a entender en eso, hermano. Pero hay muchos pastores que lo que están viendo es su bienestar económico. Pero los hermanos nos hemos acostumbrado a que oremos, hermanos, levanten sus manos, adoremos. ¿Ya qué vino usted, pues? Ya ni se le debería decir levanten las manos, ya es una cosa que natural. Ya fuimos enseñados sobre los mandamientos de la alabanza y de la adoración, ¿sí o no? No practicamos ya eso, pues la danza, levantar manos, aplaudir, con grito, con cántico. Todas esas expresiones ya nos fue enseñado en un manual. Y son 2 manuales, para ser más exactos, sobre los mandamientos de la adoración. Pero caemos en prácticas evangélicas. Ahora toca el mensaje, hermanos. Por eso a mí me preocupa cuando no hay quien ministre. No porque no haya quien ministre. Hermano Raúl se ha dispuesto a hacer cosas diferentes. Gracias a Dios por eso. Pero
Cuando no hay alabanza, yo empiezo. Bueno, hermanos, Señor, y empiezo a predicar, empiezo a enseñar. Y alguien dice por ahí, no va a haber alabanza, porque estamos acostumbrados a que nos toquen el arpa primero para suavizar el corazón. Es que hay que preparar el ambiente. No, si el ambiente lo traigo yo, el ambiente lo traes tú. ¿A poco no dice la Escritura, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza? ¿Quién trae ese mover? Yo no necesito verlo a usted danzando, aleluya, gloria a Dios. Y yo digo, ay, yo también quiero moverme así. No, puras prácticas. Déjeme decirle que el que es nacido de nuevo hace las cosas por naturaleza, porque es hijo de Dios, porque se deleita en las cosas de Dios, porque ama las cosas de Dios. Y entonces voy aquí a Segunda de Reyes, capítulo 17. Voy a hablar versículos salteados, pero voy a tratar de darle la historia completa. Samaria, diga conmigo Samaria. ¿A dónde llegó Felipe? A Samaria. ¿Y qué hubo en Samaria? Dice que hubo grande gozo, porque había llegado la palabra del Señor, habían conversiones. Samaria se convirtió. También vemos a Samaria a través de la mujer de Samaria, ¿verdad? No tiene nombre, y si tiene nombre, pues solo nos dice la samaritana. El punto es que hay referencias de Samaria, y aquí en la Escritura, en el Antiguo Testamento, hay una referencia de Samaria. Samaria era la tierra de Dios. Samaria era el lugar de la expresión de Dios. Samaria era el lugar donde Dios había establecido su trono, su reino, su cultura. Y mire qué tremendo eso. Allí en Samaria ocurre algo. El rey que estaba en turno hizo lo malo delante de Dios. No más que sus padres, dice, pero ya hizo lo malo, pues, ¿verdad? Porque dice que hubo unos reyes más malos que otros. Qué tremendo, ¿verdad? El asunto está que en Samaria vivía gente de Dios, estaba ocupada por la gente de Dios. Ahí la gente vivía bajo las normas, las reglas, bajo los mandamientos de Dios. Allí vivían seguros, estaba establecido el reino de Dios en ese lugar. Pero los de Samaria empezaron a hacer ídolos y los adoraban. Entonces hubo un sincretismo religioso. Cuando hablo de la palabra sincretismo, estoy hablando de mezclas. Adoraban a Dios, pero también adoraban al Dios de la fertilidad, al Dios del sol, al Dios de la luna, de la estrella, de la tierra, del mar. El pueblo de Samaria tenían a Dios, sí, el Dios, el supremo, el creador, pero tenían a su Dios del mar, del sol, de la luna, ya lo expliqué. Pero ahí estaba Dios, con un pueblo que estaba de alguna manera practicando lo que se les había enseñado. Y entonces viene en el capítulo número 17 de Segunda de Reyes, verso 2. Dice, e hizo lo malo, Samaria hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. ¿Quién hizo lo malo? Bueno, el rey, pero el pueblo también. Y me llamó tanto la atención ver en el versículo 21. Dice, porque separó a Israel de la casa de David. ¿Quién? El rey. Los separó. Escuche esa palabra. Los separó. A mí me provocó algo en mi espíritu que me hizo pensar en la cultura de la práctica evangélica y los verdaderos hijos de Dios. Los hijos de Dios reconocemos que tenemos un Padre, un Dios y un Señor. Y entonces viene acá y en el verso 21 dice, porque separó. ¿Quién separó al pueblo de Israel de la casa de David? El rey malo. En vez de acercarlos más a Dios, los alejó de Dios, los separó de Dios. Mire lo que dice. Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó
¿A quién? A Israel de en pos de quién? De Jehová. Y les hizo cometer ¿qué? Gran pecado, dice. ¿Quién? El rey. El que tenía el derecho y el deber, la obligación de llevar al pueblo, a la nación, a conocer más a Dios y a vivir más cerca de Dios. Este rey que conocía, este rey que fue puesto para reinar, hizo lo malo. Y no solamente después de él vino otro rey que los hizo pecar, los apartó de Dios, los alejó de las cosas de Dios, los alejó de la casa de Dios. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces entiendo yo esta parte cuando dice que los apartó, los separó de la casa de David. ¿Cuántas cosas nos quieren sacar de la casa de David? Pues, ¿cuántas cosas han venido a nuestra vida para decir mejor me marcho, mejor me voy? No, los que practican la cultura evangélica se van, pero los que son hijos permanecen en el Señor. Entonces viene acá, y soy muy específico en lo que estoy diciendo, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Dios. Híjole, hermano, eso ya está terrible. Y viene y dice, y les hizo cometer gran pecado. Y entonces me voy a lo que sigue aquí después, donde dice, Asiria puebla de nuevo a Samaria. Ahí están en las escrituras. Y mire lo que pasa. Producto de todo esto, el Señor los dejó que se los llevaran cautivos y que los sacaran de su tierra. Oye, hermano, Dios permitiendo que los sacaran de su tierra. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Dios no es juguete de ninguno. Porque Dios no está jugando al evangelio. Porque lo de Dios es serio. Y nosotros lo hemos tomado como sugerencia, como que Dios quiere lo mejor, pero yo quiero no lo mejor, como que yo quiero hacer lo que yo quiero. No es a mi manera, es a la manera de Él. Entonces viene Dios y como ya no lo vieron como su único Dios, sino como un Dios, empezaron a tener prácticas igual que los paganos. Hablaban igual, vestían igual, tenían las mismas costumbres. Pero yo adoro al Señor. Pero viene Dios y los deja que se los lleve cautivos. Los saca de la tierra de Samaria. Y mire lo que dice el verso 24. Me va a perdonar mi lenguaje, ¿oyó? Dice, y trajo el rey a Asiria gente de Babilonia. Mire pues, tan específico, ¿verdad? Gente de Babilonia. Ya solo oír Babilonia ya sabemos la idolatría, hechicería, la brujería, el sistema del mundo. Gente de allá trajo. ¿Qué gente habitaba antes allí? Gente que amaba a Dios, que respetaba a Dios, que reconocía al único Dios verdadero. Pero cuando se mezclaron, cuando empezaron a hacer lo malo, por eso es que la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿verdad? Los judíos y los samaritanos no nos hablamos, y tú siendo judío, ¿me vienes a hablar? Porque los judíos consideraban a los de Samaria paganos, porque se relacionaban con toda clase de personas, con toda clase de culto, y entonces los miraban como paganos, hermanos pero paganos. No sé si me saben entender, hermano. Entonces viene ahora y dice de esta manera, de Cuta, de Aba, de Hamad, de Sefarbaim, y los puso en la ciudad de ¿dónde? De Samaria. O sea, sacaron a la gente de Dios, que aunque era gente de Dios mezclada con prácticas paganas, fueron sacados de su tierra. Pero esa tierra siguió siendo de Dios. Aunque ya lo habitaba otra gente con otras costumbres, con otras religiosidades, con otra idolatría, gente de diferentes lugares vinieron ahora a la ciudad de Samaria a vivir. Puede imaginar usted en nuestro pueblo, ¿verdad?
Yo salgo ahora a caminar de repente y a la gente no me conoce, algunos que medio me conocen, medio me saludan. El asunto está que salgo yo y digo, a este no lo conozco. Este saber cuándo vino. Ahí anda un loco desnudo y yo digo, ese no es de aquí. Los de aquí se visten. Y ahí anda el peludo, feo. Yo digo, ¿será que hay que liberarlo? De plano hay que liberarlo. Gente con otras costumbres. Y empecé a ver gente que vino de la capital, yo también, otros de Petén, ya está, Petén, ¿verdad? Otros de Cobán, ¿verdad? Y arriba Cobán, ¿verdad? Y otros que vienen de Teculután, otros que vienen de Zacapa, otros que vienen de saber de dónde nos sacó el Señor, ¿no? Del Pijije nos sacó el Señor. Y nos trajo aquí. Pero ahora cuando veo mi pueblo, oiga bien, dije mi pueblo, porque no estaría aquí si no considerara esto mi pueblo. Considero mi pueblo, no porque mi esposa sea de este pueblo, o mis hijos hayan nacido en este pueblo. Es porque Dios me puso en este pueblo, para que ame este pueblo y para que sea de este pueblo, pues. Pero ahora veo gente y yo digo, a este no lo conozco. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo aterrizaron aquí en Guastatoya? Y me quedo, esta gente no la conozco. Yo digo, ¿cuándo aparecieron? Entonces, esa gente que se vino trae otras costumbres. No sé si me voy a entender, hermano. Yo venía de la capital y en la capital nadie se saluda, ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Así de maleducado, ¿no? Y aquí en Guastatoya todo es, hola, adiós. Y como yo no tenía esa costumbre, era creído. Eso decía la gente, ese pastor es orgulloso, creído. No, hombre, lo que no sabía yo es que aquí en este pueblo todo eso, Y yo digo, Dios mío, tengo que aprender a hacer eso. Y ahora ya aprendí. Pero vino gente de otras partes con otras costumbres. Hay gente que uno pasa y dice buenos días y la gente como que no fue con ellos. Digo yo, este es capitalino. Pero ahora una diferencia, pues, en el sentido de que hay gente que vino de otra parte, pero se trajeron sus costumbres. Las que hacen las tortillas. ¿Qué es eso? Hermanos que andan vendiendo tamalitos de lo que sea, para que esté malito. Le ponen un centavo debajo de la carga de los tamalitos para que les dé suerte. Cuidado con poner centavos ahí, ¿oye, hermano? Uy, digo yo, con sus costumbres. Un día una hermana me dijo, ya voy a dar a luz mi hijo, quisiera que orara. Muy bien, pero yo le vi 2 ganchos cruzados aquí en la panza. Y yo le digo, y hermana, y esos ganchos es para que no le hagan ojo al hijo. Puchica, hermana, dijo. ¿Quién le enseñó eso? Mi mamá. ¿Y es cristiana? Sí. Y ella me dijo que lo pusiera para que no le hicieran ojo. En la iglesia han entrado esas cosas. Le da hipo al niño. Tráiganme un hilito rojo, se lo vamos a poner aquí. Yo un día no encontré un hilito rojo, pero tenía una almohada roja y se la puse en la cabeza. Total, es el mismo efecto. Hay gente así, que vinieron con otras costumbres y las vinieron a establecer acá. Y entonces de repente miramos gente que nada que ver con este pueblo hace 20 años.
Gente sucia que tira la basura en la calle, que no tiene cultura. ¿Me voy a entender, hermano? Y entonces vinieron con otras costumbres. Y yo digo, ¿cuándo aparecieron aquí? ¿Quién los trajo? ¿Quién les dijo que aquí habían casas para alquilar? ¿Verdad? ¿De dónde vinieron? ¿Quién los sacó? ¿De dónde salieron? Pues el punto es que se trajeron sus costumbres. Lo mismo pasó aquí. Toda esa gente que vino de Babilonia, de Cuta, de Aba y todos esos lugares que mencioné ahorita, vinieron con sus costumbres, trajeron a sus dioses, trajeron su religiosidad, su adoración. Y entonces, como la tierra era de Dios, Dios reclamó su derecho. Mire lo que sigue diciendo, versículo número ¿qué? Estaba leyendo el 24, ahora voy a leer el 25. Dice: y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, porque traían sus costumbres, envió Jehová contra ellos ¿qué? Leones, dice. Leones no para asustarlos. Como una vez me hizo el apóstol Saturnino, me hizo una raya así en el pizarrón y me dijo, ¿qué es esto? Pues es un chequecito. No, es un león. ¿Cómo que un león? Sí, porque el león no es como lo pintan, me dijo. Entonces me timó, ¿verdad? El punto está que aquí la gente empezó a experimentar algo. Empezaron a habitar, llegaron allí, se fueron a vivir a las casas que dejaron los de Samaria. Empezaron a tener otras costumbres, otra cultura, otro reino. Empezaron a adorar, empezaron a establecer ¿qué? Sus propios ¿qué? Religiosidad. Y entonces Jehová reclama su tierra. Pero mire lo que sigue diciendo. Y envió Jehová leones que los mataran. ¿Qué estaba pasando en la ciudad? Aquella gente con otra cultura, con otro reino, con otra religiosidad, con otras prácticas, estaban siendo devorados. O sea, los leones habían salido para matar a esa gente, porque fue Jehová quien los envió. Porque él estaba reclamando ¿qué? Su tierra. Él estaba reclamando su dominio en ese lugar. Estaba estableciendo su reino. Aquí el que manda soy yo, dijo el Señor. Bueno. Entonces viene el verso 26. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Gloria a Dios por eso, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Esa gente no conoce, no saben, desconocen la ley de Jehová de aquella tierra. Bueno. Y por eso es que el Señor envió leones para que los mataran. Dice ahí, no, dice, las gentes que trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y Él les ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Entonces viene el rey, listo, astuto, y dice esto: y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a Samaria. Oiga bien, mire pues. Llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá. O sea, ya no había ni sacerdotes, ya no habían familias, ya no había ninguno que perteneciera a Samaria. Habían sido ¿qué? Poblada Samaria por otras personas. Y entonces viene el rey y dice: tráiganme a un sacerdote. Vayan, traigan un sacerdote. De los que sacamos de aquí, vayan a traer uno. Y fueron a buscar un sacerdote. Y dice la escritura que el rey dio esa orden: y llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. ¿Cuál era la misión del sacerdote? Enseñar la ley.
Y el sacerdote fue a vivir allí porque el rey entendió que esa tierra le pertenecía a Dios. Entonces mandó a llamar a un sacerdote para que les enseñara a esa gente ¿qué? La ley de Dios. Para que cesara la mortandad, para que cesaran los leones, para que ya no hubiera más muerte. Ah, listo el rey, ¿verdad? Pero viene el sacerdote, vive ahí nuevamente y empieza a enseñar la ley. Y por favor, con la lectura viene el entendimiento. Dice, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel. ¿Qué significa Betel? ¿Qué significa Betel? No la Betel de aquí, no, ¿qué significa la palabra Betel? ¿Qué significa Betel, hermano? Casa de Dios, puerta del cielo. Tan fácil, hermano. Es para que usted por enamorado se le olvida. Pero mire, viene el sacerdote y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de qué, de temer a Jehová. Les enseñó. Lo que a mí me sorprende es el verso 33, donde dice, el sacerdote cumplió, el sacerdote les enseñó, el sacerdote les mostró de quién era la tierra, quién era Jehová, cuáles eran los mandamientos, a quién debían de temer, a quién debían de adorar, a quién debían de servir. Se los enseñó al pie de la letra. Pero mire esto, temían a Jehová. Ay, gloria a Dios, ¿cómo se debe haber sentido el sacerdote? Lo logré. Empiezan a tener temor de Dios. Pero mire lo que se dice. Y honraban a sus dioses. Y honraban a sus dioses según la costumbre. Las costumbres se vuelven ¿qué? Tradiciones. Y las tradiciones se vuelven costumbres, dice, ¿verdad? Y se vuelven leyes. Sí, ahí está Dios, sí, Dios todopoderoso, pero también tenían a su Diosito, ¿verdad? Hoy sí, ahí sí puedo decir Diosito, su Diosito del agua, su Diosito del sol. Sí, tenían temor, sabían que había un Dios todopoderoso que reclamaba su tierra. Sí, entendieron la ley de Dios, pero siguieron con sus prácticas, con sus costumbres. Y entonces, ahí empieza a hablar Dios. No porque conozcan o porque practiquen el temor a Dios, son hijos. Ellos siguieron viviendo su cultura, su tradición, sus costumbres, su religiosidad, sus dioses. Y eso le puede estar pasando a la iglesia también. No hagan nada malo porque Diosito se enoja, le decimos a los hijos. Y los hijos dicen, pues si es Diosito, ¿qué sé qué me puede hacer Diosito? Si es un Diosito. Se porte mal porque papito Dios lo puede castigar. Pues si papito Dios me quiere, mi abuelo. Le estamos enseñando a la iglesia costumbres evangélicas, pero no los estamos llevando al nuevo nacimiento. No los estamos llevando a la conversión. Estamos dejando que ellos sigan con las costumbres del mundo. Por favor, hermano, ponga mucha atención a eso. Sí les estamos mostrando la ley, sí les estamos mostrando al Dios Todopoderoso, pero los estamos dejando que ellos decidan a quién servir, a quién adorar. Sí, está bien, voy los domingos, pero el lunes yo tengo mi santo cachón. Y el martes, pues tengo otro santo cachón. Espero estarme dando a entender. Aquí no manda Dios, aquí manda mi otro Dios. El Dios de la prosperidad. Como decía
La semana pasada adoraron, la gente es tan, no sé cómo, tan necia, que empezaron a adorar lo creado y no al creador. Había una mezcla, entendían quién era Dios, pero vivían de otra manera. Entonces, ¿qué era lo que había en la iglesia? Prácticas evangélicas, pero no nuevo nacimiento. Y entonces encuentro acá que la gente oyó, entendió, conoció a Dios, pero no dejaron sus dioses ni sus costumbres. Poquito a poquito, hermano, mire, ahorita me convertí, pero poquito a poquito va a ir mi conversión, ¿no, hermano? El nuevo nacimiento es nuevo nacimiento. Desde el momento en que nacemos de nuevo hay una conversión en nosotros. Ya no somos como éramos. Amén, hermanos. ¿Nos gustaba qué? Algunos la parranda. Y todavía le hacíamos así al de la marimba, ¿verdad? Y el de la marimba seguía. Lo que no le estábamos diciendo claramente es que así eran las grandes llagas que le iban a salir de seguir tocando, ¿ves? Domingo, viernes, Saturday Night Fever, ¡asa! Ya va una. Ay, hermano, necesitábamos esa adrenalina para poder pasar la semana. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo digo, Dios mío, la gente está esperando viernes para relajarse. No, si nosotros vivimos relajados en el Señor. Venid pues a mí y todo el que está trabajado y cargado, ven y descanse, dice el Señor. En Él está el descanso, no en la cama. Amén, hermanos. Entonces, esta gente conoció a Dios, pero siguió sus prácticas. Hijo, no haga eso porque usted ya va a la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. ¿Cómo le puede pedir a un no nacido de nuevo que viva como un nacido de nuevo? Si no ha nacido de nuevo, pues no tiene la genética. ¿Por qué nos apartamos del mal? ¿Por qué nos apartamos del mundo en el sentido de ya no vivir como ellos, ni practicar las cosas de ellos? ¿Por qué? No porque soy ahora evangélico, no, es porque nací de nuevo, es porque ahora soy hijo, y es porque ahora vivo como el Padre dice, no porque hago cosas que el Padre dice, sino por la naturaleza que hay en mí. Por eso es que ahora vivo de la manera que Dios quiere. No estoy salteándome nada, no estoy viviendo una cosa aquí, otra por acá y otra por acá. No, vivo igual aquí, allá y en todas partes. ¿Por qué? Porque hay naturaleza. Y entonces, sigo leyendo, verso 39 para ir terminando. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos, ¿qué dice? Los del pueblo, los que habitaron la ciudad. Estoy en el verso 39. Dice, mas temed a Jehová. ¿Quién está hablando todo esto? El sacerdote, el que fue a dar a conocer la palabra. No tuvo éxito, tuvo éxito en enseñar, pero no los llevó a practicar la vida del reino de Dios. Y eso puede estarnos ocurriendo. Podemos estarlos llevando a que practiquen la cultura evangélica, pero no llevarlos a vivir el nuevo nacimiento y vivir el reino de Dios. Entonces dice que les dijo, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos, dice, no escucharon, antes hicieron según sus costumbres, ¿qué? Antigua, su costumbre antigua. O sea, sacaron a luz lo que realmente eran. Y dice al final, así temieron a Jehová aquella gente. Y al mismo tiempo, ay Señor bendito, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y mire qué tremendo, generacional, ¿verdad? También sus hijos y sus nietos.
La sangre de Cristo, hermano. Una transferencia de una mezcla, de un sincretismo, de una vida de cultura evangélica, pero no una vida como estilo de vida del reino de Dios. No solo agarró a los hijos, agarró al padre, a la madre, a los hijos, pero también agarró a los nietos. Mire, hermano, como usted viva, eso es lo que le está trasladando a sus hijos. Y sus hijos se lo van a trasladar a sus hijos. Y usted va a decir que estaré pagando con los nietos. Pues su mala manera de vivir, pues. El sincretismo religioso. El vivir temiendo a Dios, pero también practicando las cosas del mundo, de la tierra. Cuando el Señor dice que sus hijos son exclusividad de Él. Yo seré para ellos Dios y Padre. Yo no me veo en otra condición más que como hijo. No me puedo ver de otra manera. Mire, ni siquiera me miro como siervo de Dios, me miro como hijo. Sé quién es mi Padre, sé quién es mi Dios. Si a mí me tocara qué decir quién es mi Padre y quién es mi Dios, a las pruebas nos vamos a remitir. Porque al que obedezco, ese es mi Dios. Ahora pongámonos a pensar, ¿será que estoy viviendo una cultura evangélica o estoy viviendo la cultura del reino por ser hijo? No nos confundamos. No es por practicar costumbres, es por tener el estilo de vida del reino de Dios. Amén, hermanos. Y entonces, cuando Jesús dijo que Él conocía a sus ovejas, no era por las prácticas, era por el ADN. Llega María y los hermanos de Jesús. Y uno de los discípulos le dice, Jesús, allá te busca tu mamá, tu madre, dice ahí va, tu mamá y tus hermanos. ¿Qué dijo Jesús? Mi madre, mis hermanos son los que hacen, no los que saben, ni los que practican, porque una cosa es practicar y otra es vida, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué le estamos trasladando a nuestros hijos? ¿O una cultura evangélica? ¿O llevarlos al nuevo nacimiento? ¿O los vamos a dejar que ellos vivan la cultura evangélica, pero también la cultura del mundo? Nuestro deber no solo es enseñarles la cultura del reino. Nuestro deber como hijos de Dios es mostrarles cómo viven los hijos de Dios en la tierra. Y eso lo digo por mí, porque soy responsable de esta palabra también. Los hijos deben conocer, como dijo David a Salomón, reconoce al Dios de tu Padre. Y sírvelo con corazón íntegro y con ánimo pronto. Si tú te olvidas de Él, Él te va a olvidar y te va a desechar para siempre. A ti y a tus hijos. En serio. Puestos de pie, por favor. A todos los hermanos que hoy estuvieron conectados, hoy el Señor hace un llamado para que haya un discernimiento. Soy hijo por practicar cultura evangélica
o soy hijo porque he nacido de nuevo y tengo la naturaleza de Dios. Se hace necesario hoy una evaluación, un entender si soy o no soy, porque el Señor conoce a los suyos y los suyos le conocen a Él. Bendiciones, hermanos.